La opinión de... Esta mañana tenemos el gusto de saludar aquí en el estudio a Víctor Hugo Puente y su libreta urbana. ¿Cómo estás? Abril, gracias, muy buenos días. Bernardo. Víctor Hugo, muy buenos días, muy bien, muchas gracias. Pues ya nos quedan poquititos días para llegar al día más largo del año, que será el 7 de junio. Y vamos a llegar, yo diría, en condiciones de apenitas. Sí, mira, para manera de recordarnos, son 2.159 cargos públicos los que se van a renovar. Son 9 gobernaturas, 1.009 jefes delegacionales o alcaldes, o más bien alcaldes y jefes delegacionales, 641 diputaciones locales y 500 federales. ¿Cuál es el escenario? Bueno, pues la cifra de muertos electorales desde que iniciaron estas contiendas alcanza ya por lo menos 10, y no es una cifra menor, y el crimen organizado pues tiene prendidas las alertas y los focos rojos en al menos 7 estados del país. Jalisco, por supuesto, con lo que hemos visto y lo que ya dimos cuenta incluso nosotros del cártel Jalisco Nueva Generación. Michoacán, pues el enfrentamiento récord de 43 muertos, de 42 criminales y un policía federal, y el asesinato en Yurécuaro en pleno mitin de un candidato. En Tamaulipas, pues las balaceras en las calles son cosa de todos los días. Se sabe hoy que el crimen organizado tenía instalado un sistema de videovigilancia en las calles para ver cómo se movía la policía, o en fin, cuál era el movimiento de la ciudad. Y se dieron el lujo incluso de lanzar 2 artefactos explosivos, uno frente al edificio del INE y otro frente al edificio de la Policía Federal en días pasados, donde por cierto no se registran pérdidas humanas. Guerrero, pues Guerrero también es no solamente por el tema del crimen organizado, está la CETEG, están los movimientos sociales de los de Ayotzinapa, está el reciente atentado contra un candidato, contra la comitiva de un candidato panista en la que él no viajaba, pero que argumentan, dicen, venían de dejar a Santiago Krill del aeropuerto. En Veracruz, pues el crimen organizado, la cifra escandalosa de víctimas periodistas, ¿no?, que de crímenes no esclarecidos. En Nuevo León los bloqueos también pues son cosa común. Y un candidato sin partido al frente de estas encuestas tiene y polariza mucho la elección en Monterrey. Está Tlatlaya en el Estado de México, y yo voy a agregar, no lo ponen las cifras oficiales o no lo ponen las fuentes oficiales, pero yo voy a agregar por méritos propios al Distrito Federal, ¿no? No podemos dejarlo fuera después de que el jefe de gobierno reconoció que existen grupos de choque y que se están utilizando en las distintas delegaciones pues para amedrentar a los candidatos. Yo diría que estos son los estados donde están los focos rojos, pero si hiciéramos un examen mínimo de prueba de paz, de tranquilidad en los otros estados, tampoco lo van a acreditar. O sea, yo creo que el país sí está en una condición muy complicada. Decía yo que va a ser el día más largo porque el INE tiene frente a sí un reto muy complicado que no tuvo incluso en 2009, cuando ya estábamos en medio de esta guerra contra el crimen organizado. Mira, déjame darte un dato y díganme si no sería una gran foto de lo que puede pasar. Las secciones de atención especial electorales por temas de seguridad, las conocidas como SAE, que no necesariamente son por temas de seguridad, son casillas que se instalan, ¿no?, en donde hay condiciones difíciles para integrar las casillas directivas de las mesas directivas de las casillas. Yo creo que el INE está pasando muchos problemas, y miren, en 2009 son 1825 este tipo de secciones especiales que se instalaron. En tan solo 6 años pasaron a 12,000, o sea, estamos en 12,000 secciones especiales. Eso quiere decir que hay 12,000 puntos o secciones donde casi 10 veces creció. Casi 10 veces creció, es el 19% de las 68,383 secciones que hay. Pues el INE por un lado nos dice pues que estemos tranquilos, que no tienen señales de que las elecciones podrían sufrir algún tipo de sabotaje o algún tipo de problema. Habrá 12,000 elementos entre el Ejército, la Marina, la Policía Federal, las propias instancias estatales cuidando de la elección. Bueno, pues yo no sé, seguro abren en Tanguato, o seguro abren en Yurécuaro, o seguro abren en Reynosa, puntual, y todas las casillas. Yo no sé qué está viendo el INE. En fin, debemos estar
debemos darle pues el voto mínimo de confianza, esperar que las cosas ocurran bien, porque yo digo, salvo su mejor opinión, Abril, Bernardo, que el 7 de junio vamos a estar fundamentalmente tratando de encontrar la respuesta a 3 preguntas. ¿Debemos acostumbrarnos a la normalidad del crimen organizado en nuestra democracia? ¿Podemos vivir sin partidos porque resulta que muy poco están representando los intereses de la ciudadanía? ¿O debemos resignarnos al fracaso de la democracia en nuestro país o del avance democrático en nuestro país? Eso es dejarle a dictadores o caudillos o como se les quiera llamar, pues en sus manos el destino de nuestro país. Yo creo que no son las respuestas que debemos tener, pero pues la realidad se va imponiendo y, hombre, qué tiempos aquellos donde lo que nos preocupaba era el carrusel, el ratón loco, sí, claro, el embarazo de las urnas, y que se entregaran las boletas a tiempo y que el ejército las custodiaran, tanto las recibían las casillas. Se acabó. Estamos ahora ante un escenario donde ojalá no haya muertos. Víctor, aparte en reflexión del fin de semana, me parece que el tema Tamaulipas, particularmente, por nos hemos concentrado en la elección de Michoacán, en la elección de Guerrero, como elecciones, digamos, críticas en términos de seguridad, y Michoacán particularmente atractiva por lo que está sucediendo en esta elección a tercios, ¿no? Sí. Que no habíamos visto hace mucho y que esperábamos hace varias semanas que se le diera el descontón a alguno, y no ha sucedido. Siguen ahí compitiendo los 3 aspirantes. Pero Tamaulipas es caso aparte. Tengo la impresión que Tamaulipas se está convirtiendo en el estado más complicado del país, y no solamente en las elecciones, sino en términos de seguridad, en términos de gobernabilidad y en términos de la paz que necesita la gente que vive ahí. No tengo ninguna duda, si me pidieras que ordenara del 1 al 7 o del 1 al 8, ahora que incluimos en esta lista al Distrito Federal, pondría yo sin duda a Tamaulipas en el primer lugar. Y de Tamaulipas yo diría Reynosa. Particularmente. Es, te digo, el hallazgo que hace en días pasados, la semana pasada para ser exactos, de un C4, de un centro de videovigilancia de la ciudad instalado por el crimen organizado y en manos del crimen organizado. Es decir, hay cámaras como las que utiliza la policía, sí, claro, instaladas en los postes. Es decir, es clarísimo quién gobierna esa ciudad. Cuando te digo que se dieron el lujo, yo creo que ya ni siquiera es un desafío, es un lujo, es una firma autógrafa de quienes gobiernan esa ciudad, cuando lanzan un artefacto explosivo a las puertas del Instituto Nacional Electoral del Estado, y el mismo día, un momento después, en la puerta de la Policía Federal. Pues, la respuesta es clarísima. No son los ciudadanos, no es el voto de los ciudadanos quien va a definir por ahora el futuro de Tamaulipas. 1. 2. No hay autoridad que valga. Tamaulipas estamos perdidos. No hay autoridad que valga. No hay manera. El crimen organizado está metido hasta la médula. Es decir, no solamente es un tema de policías contra criminales, sino que los propios criminales se han incrustado en la organización social, familiar. Eso es lo que pasa. Y mientras no tengan opciones de distinta naturaleza, ¿no? Un poco recordando lo que pasó en Ciudad Juárez, en Tijuana, ¿no? En Tijuana en algún momento, mientras no se corten con esos vínculos entre el crimen organizado y estas organizaciones criminales hacia la manera en la que viven las familias, que son las opciones de los jóvenes que no van a la escuela porque conocen en el de la esquina vive el del crimen organizado que ya me dio una pistola, ¿no? O que ya me dio 5,000 pesos por llevar esto de aquí para allá o a otro lado. Es decir, ya se volvió desafortunadamente, o ya me invitó a la fiesta, desafortunadamente ya es la manera en la que vive. Y sí se pueden hacer cosas, no está perdido. Por eso yo cerraba con esas preguntas. Particularmente en Tamaulipas, pues no será en esta elección donde encuentren esas respuestas. Muy probablemente tampoco será en 2018, y eso es quizás lo que más nos debería alarmar. ¿Cómo van a ser las campañas presidenciales en 2018? Hay por lo menos 20 candidatos de distintos niveles que han solicitado seguridad privada o seguridad a las instancias de gobierno para poder hacer campaña. Es decir, tienen que salir a hacer a la calle campaña con guaruras. Con guaruras, protegidos. Yo creo cuando que tiene que ser el acto más ciudadano y más cercano y más próximo
entre políticos y habitantes. Por lo ¿no? menos eso decía la reforma electoral esta, que nadie encuentra ahora la punta de la madeja, ni los pies ni la cabeza, de verdad, Bernardo, es desastrosa. Querían hacer más ciudadanas las campañas, querían alejar el dinero de dudosa proveniencia de las campañas y poner a los candidatos a tocar puerta por puerta y otra vez a las campañas de mano en mano, y lo que vamos encontrando es que pues sí, de mano en mano del guarura, ¿no? Guarura. Cómo pasan los volantes de campaña, ¿no? Sí, claro. Tú al guarura, en fin, se va volviendo una condición distinta, y no estamos hablando solamente, como tú dices, de Michoacán, de Guerrero y de Tamaulipas. Estamos hablando de ciudades tan importantes o de estados tan importantes como Nuevo León y como Jalisco. Sí, claro, por Y el supuesto. Distrito Federal. Es un volado, yo insisto, el INE y las propias autoridades, Procuraduría General de la República, el CISEN, deben tener muy claro, ¿no?, qué es lo que podría pasar, y quizás pues decírnoslos a los ciudadanos, compartir esa información, porque sí creo que el antídoto para esta condición de incertidumbre o de miedo pues es la información ciudadana, y que cada quien pues decida si quiere dejar que avance el crimen organizado y que regule quién los va a gobernar y que regule quién va a decidir por ellos, o realmente salgan a la calle, voten y ellos manden, la propia ciudadanía mande un mensaje de fuerza pues al crimen, claro, y a estos entes que están poniendo en riesgo pues el avance democrático de nuestro país. Víctor Hugo Puente, como siempre, muchísimas gracias. Bernardo, pues aquí vamos a estar el próximo lunes, vamos a ver qué pasa. Hay información interesante, sobre todo campañas negras, muy negras. Y además se va a venir la última etapa, que va a ser durísima. Un lodazal. Un lodazal, como lo dice hoy la revista Cambio. Gracias, Víctor Hugo Puente. Muy bien, Bernardo, gracias. Vamos a hacer una breve pausa. Volvemos. Those fingers in